En este caso les voy a dar una charla respecto a la lectura del electrocardiograma. Vamos a enfatizar más que todo como tema primordial y como tema muy puntual justamente las características de para que puedan ya desenvolverse en la práctica clínica diaria. A ver, voy a intentar creo que tengo un problema para pasar las diapositivas. A ver. Ya, listo. Como modo de agenda, mencionar simplemente aspectos básicos para leer el electrocardiograma, hacer una lectura sistemática y vamos a ver casos clínicos sobre todo. Recordando que para que ustedes puedan entender lo que es el electrocardiograma, es importante que tengan en claro el sistema eléctrico cardíaco. Todo inicia a través de esta estructura anatómica caracterizada por células especializadas conductoras de electricidad, lo cual va a generar el potencial autoexcitable de la generación del impulso cardíaco, ¿no? En ese caso, todo inicia en el nodo sinusal o de Keith-Flag, en ese caso, nace en el techo de la aurícula derecha, justamente en la desembocadura de la vena cava superior. Ese se va a subdividir en tres haces internodales, un haz anterior de Bachmann, que también tiene un haz que va a cruzar el septum interauricular y va a generar la despolarización de la aurícula izquierda, ¿no? Y también dos haces más, uno de Benkebache y de Torel, que van a converger los tres juntos en el nodo auriculoventricular, que es este que estoy señalando acá. Existe un trígono fibroso que es muy importante mencionar, que es la estructura que va a dividir ambas aurículas de los ventrículos, ¿no? Y solamente va a haber un paso de la corriente eléctrica a través de las de His, justamente donde estoy señalando. Este haz de His se va a dividir en dos ramas, uno por cada ventrículo que tenemos. En ese caso, una rama al ventrículo izquierdo y rama al ventrículo derecho, terminando finalmente en las fibras de Purkinje, ¿no? Entonces, recordando las células marcapasos, que justamente son las especializadas en estas, son la fuente de energía eléctrica del corazón. Y las células miocárdicas simplemente la maquinaria contráctil del corazón. Va a haber unas células también subespecializadas que van a permitir el cableado duro para que se pueda transmitir correctamente el potencial de acción o el impulso cardíaco. ¿No? Recordando de que toda esta estructura está inervado sobre todo por el sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático a través de la cadena simpática, que es la que estoy señalando acá, y sobre todo el sistema parasimpático a través del nervio vago, la cual va a permitir disminuir la frecuencia cardíaca y también la excitabilidad de las fibras auriculoventriculares. Recordando que el sistema nervioso simpático es la que nos va a ayudar a tener una mejor tasa de conducción, excitabilidad y también descarga, sobre todo del nodo sinusal. Entonces, tenemos tres marcapasos fisiológicos. Usualmente son los que muestro en la siguiente imagen, el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular y las fibras de Purkinje. El nodo sinusal está constituido por estar programado usualmente a una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto, y el nodo auriculoventricular entre 40 y 60. Las fibras de Purkinje en alguna literatura lo mencionan entre 15 y 40 latidos por minuto. Son tres marcapasos, pero la que va a comandar justamente es el nodo sinusal. El nodo sinusal es el marcapasos por excelencia de nuestro organismo. ¿Y por qué esta es la que va a comandar? Justamente porque tiene una tasa de descarga una tasa de descarga autoexcitatoria que va a ser mayor al nodo auriculoventricular y también a las fibras de Purkinje. Entonces, ¿esto qué va a generar? Que justamente una vez que empiece a brindar el potencial eléctrico hasta llegar a cierto umbral,
va a generar que se contraigan nuevamente las fibras cardíacas del corazón antes de que se genere por propio automatismo la tasa excitatoria del nodo auriculoventricular y de las fibras de Purkinje. Entonces, por eso he puesto esta imagen de acá, justamente antes de mencionar las clásicas fases del potencial de acción cardíaco. Este es el potencial de acción de las células especializadas justamente del nodo sinusal. Entonces, tienen un umbral incluso más bajo. Inicialmente, el umbral en reposo del nodo sinusal es en menos 60 milivoltios. Del nodo auriculoventricular usualmente está entre menos 65 a incluso a menos 35. Y de la fibra de Purkinje, su umbral incluso es mucho menor, entre menos 90 hasta menos 60. Justamente cuando llega a un potencial de menos 40, se despolariza totalmente la fibra y empieza toda la corriente de descarga eléctrica. A modo simple, para que se pueda entender, como llega a una tasa autoexcitatoria al tener un umbral menor el nodo sinusal, este se va a despolarizar antes de que lo haga el nodo auriculoventricular y antes de que lo haga la fibra de Purkinje. Las fibras de Purkinje naturalmente son más rápidas en la conducción, pero para que llegue al umbral para poder despolarizar todas las células, demora. Y es por eso que la frecuencia cardíaca en este tipo de fibras está entre 15 y 40. Lo mismo para el nodo auriculoventricular, que es más lento a comparación del el umbral que tiene el nodo sinusal. Entonces, con esto estoy explicando de que el nodo sinusal es el marcapasos comandante y fisiológico del corazón. Y para que ustedes puedan entender las fases del ciclo cardíaco, sobre todo las fases del potencial, es debido a estas células. Por propio automatismo generan su propia potencial de acción, su propia electricidad, como para que me puedan entender. Entonces llega un estímulo justamente a la fibra miocárdica, que usualmente está en reposo entre menos 90 milivoltios. Ese estímulo llega justamente debido a estos marcapasos, sobre todo el nodo sinusal, y va a generar que aumente la polaridad hasta menos 65. Y una vez que se genera este aumento de gradiente en el umbral, se van a activar los canales de sodio. Al activarse los canales de sodio, la célula miocárdica, que usualmente por dentro es negativa, empieza a volverse positiva, de un umbral negativo a un umbral positivo. No, entonces ingresa bruscamente sodio a la célula hasta llegar a un pico de más o menos 20 milivoltios, y ahí es donde se va justamente a activar los canales de potasio, umbral dependiente, a modo de que vamos quitando los iones positivos y así se va negativizando nuevamente la célula, que usualmente es negativa. Se bloquean los canales de sodio y hay un primer declive. Sin embargo, este declive no va a continuar debido a los canales de calcio. Al ingresar más canales de calcio va a generarse una pequeña meseta, que esto congruentemente con el electrocardiograma es lo que nos va a dar el segmento ST, que en un momento ya les voy a explicar la gran importancia de esto. Usualmente en esta fase está iniciando la relajación miocárdica. O sea, el corazón se está llenando de nutrientes y de sangre a sí mismo, justamente en esta fase. Una vez que siga cayendo el umbral, se desactiva ya los canales de calcio y se abren sobre todo los canales rápidos de potasio, generando ya que salga de forma sostenida los iones positivos por repolarización, volviendo a su fase de reposo. En este caso sería la fase 4, volviendo a su mismo umbral de menos 90 milivoltios. Entonces es así es como es que se genera todo este sistema de conducción eléctrico cardíaco. Es importante mencionar las fases, sí, sobre todo la fase 2, que es congruentemente con la relajación miocárdica y expresado en el electrocardiograma con el segmento ST.
La fase 3 también es importante porque la mitad de esta justamente está dentro del periodo refractario absoluto, que de forma práctica, por más de que venga un estímulo fuerte del nodo sinusal a tratar de generar una descarga mayor, no lo va a poder realizar. En cambio, en el periodo refractario relativo, que es en la segunda mitad de la fase 3, cualquier estímulo sí podría volver a generar una despolarización en nuestro potencial de acción. Y es por eso que es importante mencionarlo. Bueno, una vez explicado esto, la célula, como mencioné, está cargada negativamente por dentro. Este es el basal. Es negativo por dentro y es justamente en la membrana es positiva. Entonces, para poder expresar el potencial de acción en la conducción eléctrica a través de nuestro electrocardiograma, Eitomen hace un tiempo lo que logró es catalogar justamente por polaridades, un polo positivo y un polo negativo, la conducción eléctrica de esto. Una vez que se genera una despolarización, la carga de la membrana positiva se dirige hacia su polo positivo y esto nos va a generar una deflexión positiva. Sin embargo, si la carga de la membrana es negativa y se dirige hacia el polo positivo, va a generar una deflexión negativa. Estos son conceptos que tienen que tener en claro cómo es que se traduce el potencial eléctrico o el sistema de conducción eléctrico cardíaco en justamente el electrocardiograma, ¿no? Entonces, es importante que tengamos claro todas estas fases porque existe gran potencial de fármacos que nos van a ayudar justamente a actuar en estas etapas para poder afectar o de por sí cambiar el potencial de acción eléctrico cardíaco y así mejorar síntomas o incluso tratar ciertos problemas de sistema de conducción en el corazón. Entonces, la forma de básicas, las derivaciones de las extremidades, el electrocardiograma justamente se cataloga por 12 derivadas. Existen las derivadas de extremidades del plano frontal y también de las precordiales. Yo cuando estoy viendo al paciente de frente, le coloco sobre todo ciertos electrodos, ¿no? Un electrodo que va al brazo derecho, izquierdo y sobre todo a la pierna izquierda. Y es así como es que se forma el triángulo de Eitomen, que es justamente lo que estoy señalando en la siguiente imagen. Del brazo derecho al brazo izquierdo se genera un vector, desde un polo negativo a un polo positivo, por así mencionar. Entonces, la corriente eléctrica va de izquierda a derecha formando esta línea, o este vector, que lo vamos a llamar D1, o derivada 1. La primera derivada, en la que viendo en un plano cartesiano, estaría en 0 grados. Del brazo derecho a la pierna izquierda se generaría otro tipo de vector, de esta forma, en la cual la voy a llamar derivada 2. Y en el plano cartesiano tendríamos justamente un ángulo de aproximadamente 60 grados. Si es que yo generara un vector que va desde el brazo izquierdo a la pierna izquierda, justamente tendría la tercera derivada con una angulación de hasta 120 grados. Y después de que se generaron justamente esas derivadas bipolares, porque son de dos polos, de un polo negativo y un positivo, eh, en Einstein justamente trató de lograr que en los electrodos monopolares, en este caso quiso ampliar justamente partiendo desde el centro del corazón, unos vectores que se dirijan hacia las partes más externas del cuerpo, ¿no? En este caso las llamó derivadas monopolares y tienen sus específicos nombres como ABR, ABL, ABF. R como, y las amplificó para que se puedan notar. Entonces, por eso es que tienen el sufijo A al comienzo y justamente el vector hacia el brazo derecho, brazo izquierdo y a la pierna.
Entonces, esas son las derivadas monopolares. Cabe resaltar que estas son las derivadas que me van a ayudar a ver al corazón de frente. Es como que yo le estoy tomando una foto en la derivada 1, en la derivada 2, derivada 3, ABF, ABL y ABR. En esas, donde estoy señalando justamente, yo estoy tomándole una foto al corazón para poder ver cómo está el sistema de conducción eléctrico en esas zonas. Pero no solamente tengo que imaginármelo al corazón en una imagen 2D, ¿no? Gracias a las derivadas precordiales, puedo darme una idea de forma tridimensional de cómo es que yo puedo tomarle foto al corazón eh, y viendo cómo es que recorre la electricidad dentro de él. Y las derivadas precordiales justamente nos permiten ver de forma transversal al corazón, ya no de frente, sino de forma transversal. Le estoy tomando una foto en esta zona y así sucesivamente, ¿no? Viendo justamente la cara septal del corazón a través de B1 y B2, la cara anterior del corazón con B3 y B4 y la cara lateral, sobre todo lateral baja, ¿no? B5, B6. Para ver la cara lateral alta tendría que ser de 1 a B. Entonces, recordemos que el corazón de por sí no es que esté parado y de frente, está recostado y justamente usualmente la punta del corazón está dirigida en la evocardia hacia la izquierda y hacia abajo, mostrándonos primero las cavidades derechas. Entonces B1, B2 usualmente nos permite ver el septum interventricular o la cara septal, ¿no? El septum, justamente la estructura que separa ambos ventrículos. B3, B4 con una pequeña angulación hacia la izquierda ya estaríamos viendo la parte anterior del corazón. Y B5, B6 la parte lateral. Y es justamente estas son las zonas en donde yo coloco los electrodos precordiales, ¿no? Justamente en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha-izquierda para B1, B2, línea media clavicular, en quinto espacio intercostal, intersección B4, B3 sería justamente la intersección entre B2 y B4, y línea axilar anterior para B5 y línea media axilar para B6, ¿no? Entonces, una vez que se genera la tasa autoexcitatoria o el potencial de acción en el nodo sinusal, es importante mencionar justamente esa estructura. Lo primero que va a generar es que se despolaricen o se contraigan las aurículas, y eso se va a traducir en la onda P. Su paso por los haces internodales, que luego justo van a converger en el nodo auriculoventricular, es toda la fase de transición que encontraríamos en nuestro electrocardiograma como el segmento PR, y en este caso sería intervalo PR, ¿no? O la sumatoria de la onda P y el segmento PR. Luego de eso vamos encontrando de que el potencial de acción del nodo auriculoventricular se distribuye en ambas ramas. Aún estaríamos como parte, como dentro del segmento PR. Y una vez que se hayan llegado a las fibras de Purkinje, inicia la despolarización de los ventrículos. En este caso, de que se contraigan ambos ventrículos. Entonces, cuando hablamos de despolarización auricular, en el electrocardiograma yo estoy viendo la onda P. Yo quiero ver aurículas, en el LKG yo voy a ver la onda P. Si yo quiero ver la funcionalidad de mi nodo auriculoventricular de mi segundo marcapasos, tendría que ver justamente no solamente el segmento PR, sino en su total el intervalo PR, desde que comienza la onda P hasta donde termina. Y si quiero ver los ventrículos, la contracción de los ventrículos, tendría que ver mi complejo QRS. Más adelante ya les voy a explicar por qué es que se forman estas tres ondas en ese complejo. Una vez que se haya ya despolarizado totalmente el corazón, ya se haya contraído, en ese caso llegaría a la fase de repolarización o relajación. El corazón ya empieza a relajarse. Veríamos el segmento ST, justamente, y la onda T, para que se repolarice totalmente. Usualmente va de arriba hacia abajo, de esta forma, de derecha hacia izquierda. Esa sería la despolarización, y la repolarización
iría de la misma forma, pero al revés, ¿no? Y esto es importante mencionar porque los trastornos de la repolarización se van a caracterizar no solamente por la onda T, sino también por el segmento ST. Entonces, cada vez que yo hable de trastornos de la repolarización, estoy hablando del segmento ST, justamente de la fase de relajación y la onda T. Si es que hubiese un problema en la relajación del corazón, pues el corazón no se va a poder oxigenar. Y si no se oxigena, se muere. Entonces, es muy importante mencionar que el segmento ST, que es justamente el que te traduce el inicio de la relajación del corazón, si es que está alterado, quiere decir que el corazón no se está oxigenando, no se está relajando y las fibras miocárdicas sin oxígeno no pueden vivir. Se mueren y se infartan. Entonces, es muy importante ver y traducir esto, no solamente viendo el electrocardiograma, sino frente al paciente. Y es así como es que de forma resumida inicia la despolarización de todo el ciclo cardíaco. Una imagen iterativa para que puedan entender justamente todas las fases de la contracción auricular ventricular y también de la repolarización. Entonces, ¿cuáles son los componentes de nuestro electrocardiograma? La onda P, que nos va a traducir usualmente a la despolarización auricular. El intervalo PR, que es la duración de la conducción auricular hasta el no aurículo ventricular. La despolarización ventricular, justamente caracterizada por tres ondas, la onda Q, la R y la S. El segmento ST, que es importante mencionar, justamente que va a iniciar a través del punto J. El punto J es la zona en donde inicia justamente la repolarización y inicia también el segmento ST. Para poder determinarla, voy a encontrar tres zonas para poder ubicarla. Usualmente la forma más rápida de encontrar el punto J es que de donde inició tu QRS, ahí es donde debe terminar. Otra forma para poder ver correctamente el punto J es el segmento TP. Cuando termina justamente la onda T, hasta que se inicie nuevamente el potencial eléctrico cardíaco, hasta que llegue a la P, esa línea isoeléctrica me va a datar justamente el inicio de mi punto J. Y si es que no la puedo ver, el PR, el segmento PR, me va a ayudar también a tratar de ubicar. Y esas son justamente todas las zonas. Por eso es que es importante sobre todo todas las ondas, tener ya conocimiento de qué hace cada una de ellas. Si quiero ver justamente problemas en las aurículas, yo me enfocaría más en la onda P. Justamente si quiero ver si es que hay algún problema en la contracción de los ventrículos, tendría que ver el complejo QRS. Y si es que estoy sospechando sobre todo en que mi corazón no se está relajando, no se está llenando de oxígeno y se está muriendo, se me está infartando, tendría que ver justamente el segmento CT. Y en conjunto también con la onda T, como la repolarización en su totalidad. Entonces, yo les traigo acá una propuesta de cómo leer sistemáticamente un electrocardiograma, una correcta interpretación. Y todo empieza desde el paso cero, sobre todo determinar el calibre. Y estos son justamente todos los pasos que vamos a poner en práctica para que cada uno de ustedes pueda leer correctamente el electrocardiograma. Justamente el calibre, que en este caso es el paso cero, es primero determinar que mi electrocardiograma está totalmente calibrado. Usualmente tiene una velocidad de 25 milímetros por segundo. Ahora, para mencionar, el papel del electrocardiograma es sobre todo milimetrado. Cada cuadradito pequeño, por ejemplo, voy a señalar acá un pequeño cuadrado. Cada cuadradito pequeño tiene una altura y una anchura de 1 milímetro. Pero cuando nosotros hablamos en el eje horizontal, estamos hablando de tiempo. Y esto justamente equivale a 0.04 segundos, o que viene a ser lo mismo que 40 milisegundos. Esas son cosas prácticas que sí van a tener que memorizar y van a poderlo ya aplicar justamente en la lectura cotidiana, ¿no? Cuando nosotros hablamos de altura,
Lo mismo también podemos decir que es 1 milímetro, pero esto en altura, en el plano vertical, justamente en eje Y, acá eje X, eje Y, estamos hablando de voltaje, estamos hablando de milivoltios, y esto es igual a 0.1 milivoltios. Entonces, justamente en 25 cuadrados pequeños, yo voy a tener justamente 1 segundo. En 5 cuadrados grandes, porque cuando nosotros vemos el electrocardiograma no solamente vemos pequeños cuadrados, también encontramos cuadrados grandes. Justamente tendría una anchura de 0.2 segundos o 200 milisegundos y una altura de 5 milímetros que vendría a ser 0.5 milivoltios. Si es que yo sumo dos cuadrados grandes, tendría justamente el calibre normal que sería 10 milímetros por 1 milivoltio. Entonces hay que tener claro esto. Justamente, bueno, acá me he equivocado, pero en cuanto a las letras, pero lo que es importante mencionar acá es que la velocidad es de 25 milímetros por segundo y el voltaje de 10 milímetros por milivoltio. También es importante mencionar la frecuencia. Hay algunos electrocardiogramas, sobre todo para los que están en la emergencia, que el momento de solicitar el electrocardiograma nosotros nos encontramos justamente con estos ejemplos que estoy mostrando acá en la siguiente imagen, ¿no? En donde no se puede ver absolutamente nada, no puedo diferenciar si acá hay una onda P, si hay una onda T, apenas puedo ver el QRS y para eso me va a ayudar justamente el calibre de la frecuencia. Idealmente lo deberíamos tener entre 20 y 40 Hz. Con 40 ya es suficiente para que nosotros podamos tener una definición buena del trazado electrocardiográfico. Y estos son justamente los artefactos más frecuentes que se pueden presentar en el electrocardiograma. El primer ejemplo es un electrocardiograma limpio, justamente tiene una frecuencia de 40 Hz y en algunos casos, pese a que está bien calibrado, nosotros podemos encontrar justamente estos ruidos, ¿no? Ruido de línea eléctrica o ruido muscular. Ciertos pacientes que tienen enfermedad de Parkinson o temblor esencial también se podría evidenciar eso, ¿no? A veces nosotros podemos encontrar justamente este ejemplo como el movimiento respiratorio. Eh, Debido a estos artefactos de movimiento justamente de la respiración, sobre todo en las precordiales, cuando nosotros colocamos los vectores precordiales en el pecho del paciente, en algunos pacientes que están con demasiada fatiga, disnea, incluso con el uso de musculatura accesoria, nosotros en nuestro electrocardiograma vamos a ver eso y hasta podemos tener sesgos de cómo evidenciar los segmentos, sobre todo, ¿no? En algunos casos se pueden mover los electrodos y puede haber estos artefactos, o pueden haber trastornos combinados. Entonces, antes de ver el EKG, tienen que fijarse sobre todo del calibre. Perdón. Y es importante que tengamos en claro justamente nuestra señal de calibración. Esto lo vamos a ver en todo electrocardiograma. Esta señal de calibración de forma estandarizada lo pueden encontrar en cualquier electrocardiograma en el mundo. Y va a importar esto porque en algunos pacientes, por ejemplo, si es que yo lo tengo a un calibre de 5 milímetros por milivoltio y yo veo esto, puedo tranquilamente tener un sesgo de pensar que tiene complejos de bajo voltaje. Y al ver esto, yo voy a pensar que probablemente el paciente tenga, no sé, un taponamiento cardíaco, tal vez una efusión pleural masiva, o incluso eh, signos de TEP, ¿no? También podríamos, sobre todo, como neumotórax, atención, también podríamos encontrar esto. Y si es que nosotros lo calibramos a más, sobre todo a un calibre de 20 milímetros por milivoltio, nosotros al ver estos complejos vamos a pensar justamente en hipertrofias. Y yo tranquilamente podría decir, uy, este paciente viene por dolor de pecho y veo esto, tranquilamente puede ser un paciente que tenga una miocardiopatía hipertrófica y sesgarme y realmente no lo tiene. Entonces es importante tener en claro el calibre. Luego del calibre es importante que ustedes definan el ritmo cardíaco. Para esto sí voy a
Para esto sí voy a necesitar que alguien participe. ¿Alguien me puede mencionar cuáles son los criterios de ritmo sinusal? O para mencionar qué es ritmo sinusal. ¿Algún voluntario? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Alguno de ustedes puede decirme qué es ritmo sinusal? O lo que hayan escuchado de qué es un ritmo sinusal. Sí, doctor, es cuando existe la onda P, ¿Ya? los intervalos son regulares. Constantes. Ok. Una onda P con RR regular. Perfecto. ¿Qué más? ¿Alguien tiene alguna otra idea o complementando esta? Doctor, presencia del complejo QRS también. Ya, una P que precede, una onda P que precede a un QRS. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿O complementaria a estas dos? Bueno, clásicamente, justamente para mencionar que los criterios de ritmo sinusal que usualmente se conocía o se conocen, es que debe haber una onda P que precede al QRS en un ritmo regular, ¿no? Unas RR regulares, que justamente mencionaba los criterios clásicos de que debería haber un intervalo PR constante con una duración normal. E incluso en algunos mencionaban que la frecuencia cardíaca debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Y clásicamente que haya una onda P positiva en la derivada 1, en la derivada 2 y que sea negativa en la B. Entonces, si ustedes han aprendido esto, en esta clase lo que quiero es que ustedes desaprendan esto. Quiero que desaprendan esto porque esto no me da un criterio claro de un ritmo sinusal. Para empezar, el nodo sinusal en ciertas patologías puede estar dañado y puede generarnos justamente un impulso, un potencial eléctrico de forma irregular. Y para eso viene lo que nosotros conocemos como la arritmia sinusal. Por lo que el primer criterio de que haya RR regulares se excluye. Las arritmias sinusales, sobre todo las respiratorias, por incremento de presiones de llenado o incremento de presiones dentro de cavidades derechas, sobre todo caracterizadas por enfermedades pulmonares, es bien frecuente. Alguien con EPOC, con EPIT, con una neumonía, con un neumotórax, va a generar de forma retrógrada un incremento de presiones en las cavidades derechas, no solamente en el ventrículo, sino de forma retrógrada hacia la aurícula derecha. Y si es que aumenta la presión dentro de la aurícula derecha, me va a empujar mi nodo sinusal. Y este no va a poder trabajar correctamente y va a trabajar de forma irregular. Entonces, este criterio se muere. Después menciona con respecto de que hay sobre todo una onda P que precede a un QRS. Esto tampoco ya se ha visto, sobre todo porque justamente el nodo sinusal, como ya les he explicado dentro de la anatomía, en los haces internodales, todos van a converger en el nodo auriculoventricular y este en ambas ramas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si hubiese un daño acá, justamente en el nodo auriculoventricular? Esto quiere decir que que justamente que mi nodo sinusal va a trabajar por su lado y las fibras de Purkinje, que sería el otro marcapaso para los ventrículos, también va a trabajar por su lado. Y eso lo conocemos como disociación auriculoventricular, el famoso bloqueo B de tercer grado.
Nunca voy a ver una onda P constante precedida de un QRS, porque las aurículas van por su lado y los ventrículos también van por su lado. Recordemos que las fibras de Purkinje están a una frecuencia entre 15 y 45, y justamente los RRs yo los voy a encontrar en esas distancias. En cambio, mis ondas P, sobre todo por las contracciones de las auriculares, las voy a ver un poco más aceleradas, pero nunca van a ir precedidas del QRS. Entonces, también quiero que se aprendan eso. El hecho de que la frecuencia esté entre 60 y 100 latidos por minuto tampoco es criterio para decir si es ritmo sinusal. Si está en menos de 60, simplemente se llama bradicardia sinusal. Y si es más de 100, taquicardia sinusal. Lo que sí va a prevalecer es que la onda P tenga que ser positiva en D1, tenga que ser positiva en D2 y negativa en ABR. Ese es el criterio que quiero que memoricen, que quiero que aprendan, que quiero que siempre lo vean en el electrocardiograma. Todo electrocardiograma, después de que ustedes se hayan dado cuenta con una mirada veloz de que está calibrado, primero tienen que determinar en qué ritmo está el paciente. Si es un ritmo sobre todo sinusal o no es sinusal o no sinusal, ¿no? No está funcionando acá el marcapasos fisiológico del corazón, el no sinusal. Por eso es importante determinar primero el ritmo cardíaco. Otro criterio que es importante que también lo tengan en claro es que la morfología de la onda P se mantiene igual en toda la derivada. Esta onda P, por ejemplo, en esta derivada de 3 es igual a esta y es igual a esta. Lo mismo para la derivada de 2, es igual a esta, igual a esta y igual a esta. Todas las ondas P guardan la misma morfología. Si es que yo veo que hay diferencias en esto, entonces ya estaríamos hablando de un problema, sobre todo en las aurículas, y que probablemente no esté funcionando acá el nodo sinusal para poder generarlas. Entonces, tengan en claro estas dos características. Onda P positiva en D1, D2 y negativa en ABR, y que la morfología de la onda P se mantenga igual en toda la derivada. Después de determinar el ritmo cardíaco de base, es importante que usted determine la frecuencia cardíaca. Incluso en algunas lecturas sistemáticas mencionan que el primer paso antes de ver el ritmo sería determinar la frecuencia cardíaca. Bueno, esa es una propuesta que yo les doy a ustedes, que después del ritmo sí es importante determinar en cuánto está la frecuencia cardíaca. O pueden incluso hacerlo a su modo, primero la frecuencia y luego el ritmo. La cosa es que puedan leerlo de forma sistemática y ordenada para seguir justamente un modelo de patrón de lectura, ¿no? La forma más básica para poder entender la frecuencia cardíaca justamente es esta fórmula. Como tenemos acá justamente el papel milimetrado, la R me va a dar como punto de base la contracción del ventrículo. En este caso, de latido a latido, ¿no? Entonces, yo voy a calcular indirectamente la frecuencia cardíaca con esta fórmula, simplemente dividiendo 1500 entre el número de cuadraditos pequeños, ¿ah? Que hay de distancia entre el R y R. Desde esta R hasta esta R, yo cuento el número de cuadraditos y así puedo catalogar mi frecuencia cardíaca. Hay una forma rápida para estimar la frecuencia cardíaca. Justamente es determinando la distancia que hay entre R y R a través de las intersecciones de los cuadrados grandes. Esto es un cuadrado grande y recuerden que estos son los pequeños. Entre el cuadrado grande vemos ciertas intersecciones que están demarcadas en el papel milimetrado. Entonces, justamente cuando tenemos estas distancias, podemos sacar de forma rápida que si es que hay una distancia de un cuadrado grande, estaría una frecuencia de 300 latidos por minuto. De 2, 150 y de 3, de 100. No, siendo el promedio 4 cuadrados grandes para mencionar de que la frecuencia cardíaca de base es al menos 75 latidos por minuto. Si fuesen 5, estaríamos ya al límite de lo normal que sostiene el nodo sinusal, ¿no? El nodo sinusal lo sostiene entre 60 y 100 latidos por minuto. Si fuese mayor a 5 cuadrados grandes, ya estaríamos en territorio de las bradicardias. Y sobre todo, menor de 4 cuadrados grandes de las taquicardias.
una forma rápida de más o menos estimar la frecuencia cardíaca. En vez de estar contando cuadradito por cuadradito, y así dividirlo entre la fórmula, ¿no? Para que puedan tener una frecuencia cardíaca estimable muy precisa, ¿no? Entonces, eso es en el caso de que yo tenga un electrocardiograma en el que hay RR regulares, ¿no? Siempre va a haber un ritmo constante entre R y R de los latidos del corazón. Pero en algunos casos, en ciertas patologías, yo voy a encontrar el corazón arrítmico. Entonces, la forma para poder contabilizar la frecuencia cardíaca en estos va a depender. Yo puedo hacer el método de los 6 segundos o hacer el método de los 10 segundos. Recordando que en todo dedos largo, yo siempre voy a tener aproximadamente 50 cuadrados grandes, que es lo que viene a extrapolarse a 10 segundos. Y esto está ya estandarizado de forma internacional. Todo dedos largo usualmente te tiene que dar un trazado de 10 segundos o de 50 cuadrados grandes. Recuerden que el electrocardiograma es como que yo le estoy tomando una foto en movimiento máximo de 10 segundos del corazón, ¿no? Como para que me puedan entender. Ya si quiero ver un video completo, tendría que pedir un Holter. Pero un electrocardiograma al menos ya me da una foto en movimiento de cómo está el corazón, en al menos 10 segundos en el dedo largo, sobre todo. En los arrítmicos, en 6 segundos tendría que medir 30 cuadrados grandes y el número de cuadrados grandes lo voy a multiplicar por 10, sobre todo en 6 segundos. Y en 10 segundos, el número de cuadrados grandes, yo lo voy a multiplicar por 6. No, justamente entre esta R y R, yo cuento el número de complejos QRS. Por ejemplo, acá hay 30 cuadrados grandes entre esta R y R. Yo voy a contar el número de QRS. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 8, porque es antes de esto. Entonces acá la frecuencia cardíaca está en 80 latidos por minuto. En cambio, en el método de los 10 segundos, simplemente agarro todo el trazado para poder multiplicar el número de QRS. Y en este caso sería por 6. Entonces, les pongo este ejemplo. Un truco rápido para poder determinar justamente el método de los 30 cuadrados grandes o de 6 segundos es que ustedes vean B3. Justamente B3, ustedes van a contar 4 cuadrados grandes hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. Entonces, hasta acá, desde acá, ya tengo 30 cuadrados grandes. Ese es un tip que yo les doy, que yo les brindo para que ustedes puedan contabilizar la frecuencia cardíaca de forma rápida, ¿no? Si lo contamos, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Justamente mi método no falla. Entonces, ustedes pueden contabilizar el número de QRS acá y yo ya voy contabilizando en cuánto está la frecuencia cardíaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La frecuencia cardíaca está a 80 latidos por minuto. Es que yo hago el otro método de solamente coger el dedo largo, simplemente tendría que sumar a estas 8 R's estos 5 complejos más, ¿no? Teniendo un total de 13, pero esto no lo voy a multiplicar por 10, lo voy a multiplicar por 6. Teniendo una frecuencia cardíaca en 78. Entonces, recuerden que en los arrítmicos nunca van a tener una frecuencia cardíaca estable, total. Entonces la frecuencia cardíaca promedio estaría entre 80 y 78 latidos por minuto. El método que ustedes prefieran es el válido, ya puede ser la de 6 segundos como la de 10 segundos, ya depende de ustedes. Yo les doy las herramientas y ustedes pueden justamente explayarse en cómo hacer su lectura de electrocardiograma para que puedan hacerlo a lo más factible y lo más fácil, lo más cómodo para ustedes. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos otro ejemplo. En este caso hago el mismo método de los 6 segundos, cojo B3, 1, 2, 3, 4 y cuento el número de complejos QRS que tengo acá.
Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igual, el mismo ejemplo, 80 latidos por minuto. Y justamente este electrocardiograma que sí quiero que noten es que los RR sobre todo son irregulares, pero la onda P se mantiene con la misma morfología. Si se dan cuenta, la onda P tiene la misma morfología en todo este trazado. Es positiva en D1, es positiva en D2 y es negativa en ABR. Entonces es un ritmo sinusal, pero está irregular. Sin embargo, la onda P tiene la misma morfología. Este es un claro ejemplo de una arritmia sinusal. Este es un claro ejemplo de una arritmia sinusal. Frecuente en pacientes jóvenes menores de 16 años y en pacientes que tienen patología respiratoria y sobre todo infartos. Existe la arritmia sinusal respiratoria, bueno, una fisiológica, que justamente en pacientes menores de 16 años, y ya las patológicas, que en este caso sería la respiratoria y la isquémica. La respiratoria por problemas pulmonares que ya he mencionado, EPOC, EPIT, neumonías, neumotórax, etc. Isquemia sobre todo los infartos. Se tapa una de las arterias coronarias del corazón, deja de llegarle sangre al nodo sinusal y pues se empieza a dañar. Y pasa esto. Luego de determinar la frecuencia cardíaca, viene el dolor de cabeza de la gran mayoría de los que empiezan a leer un electrocardiograma normal. En ese caso, el eje cardíaco. Pues es importante mencionar que el eje cardíaco tiene 3 pasos. El primer paso es justamente este, determinar en qué cuadrante se encuentra. Nosotros tenemos justamente el corazón de esta forma, ¿no? La punta hacia la izquierda y hacia abajo. Y justamente la sumatoria total del eje o del vector eléctrico del corazón va de esta forma. Guyton mencionaba que el eje eléctrico normal exactamente estaba en 59 grados. Por eso es que la derivada de 2 es la más cercana a esta. Y es por eso que siempre, casi siempre lo vemos en el eje largo, ¿no? Pedimos una D2 ampliada como para poder ver cómo es que realmente está nuestro corazón. Está en 60 grados, ¿no? Entonces, sí es importante que tengamos en claro en cuál es el número de grados en el que se encuentran nuestras derivadas. Como ya he mencionado, de brazo derecho a brazo izquierdo se genera un vector que es plano justamente, y en el plano cartesiano yo lo voy a tener en 0 grados. Hacia abajo, hacia las piernas, la sumatoria generaría un ángulo de 90 grados, por lo que ABF estaría en 90 grados. Mi D2, como ya he mencionado, de mi brazo derecho a mi pierna izquierda, estaría en 60 grados. Y de mi brazo izquierdo a mi pierna izquierda se generaría otro vector, justamente en 120 grados. Entonces, sí es importante que ustedes memoricen en qué grado se encuentran justamente estas derivadas. Y no solamente las bipolares, sino también las monopolares como ABF que ya he mencionado acá. ABL estaría en aproximadamente menos 30 grados. Y ABR que estaría en menos 150 grados o más 210. Es importante que tengan en claro esto. ¿Por qué? Porque yo lo puedo ver al corazón de forma antihoraria, por así mencionarlo. Perdón, de forma horaria, disculpen. O lo puedo ver también al revés, ¿no? De forma antihoraria. Entonces, si va de forma antihoraria, lo que va hacia arriba, lo que es superior, es negativo, ¿no? Sobre todo de 0 a menos 180 grados. Forma horaria de 0 a más 180 grados, ¿no? Sí es importante que ustedes determinen en qué cuadrante se encuentra el corazón. El primer paso es ese, determinar el cuadrante. Y para eso yo voy a necesitar 2 derivadas, justamente las que estoy mencionando acá, de forma longitudinal ABF y de forma transversal D1. Solamente me enfoco en estas 2 derivadas. Veo un electrocardiograma
quiero determinar el eje, listo. Veo D1 y veo AB. No. Si veo que los QRS de ambas derivadas son positivos, o tienen más componente positivo, o tiene una deflexión más positiva que negativa, por así mencionarlo. Esta es la deflexión positiva y esta es la deflexión negativa. Si es más positivo, si ambos son positivos, entonces ya sé que el eje está entre 0 y 90 grados. Si D1 es positivo y AB es negativo, pues estoy en el cuadrante superior izquierdo, entre 0 y menos 90 grados. De la misma forma, si es negativo D1, pero es positivo ABF, estaría en el cuadrante inferior derecho. De forma práctica, si mi QRS acá es negativo, quiere decir que se está alejando de esta zona. Esta zona está diciendo que no. Por acá no estoy, dice el eje. Pero si mi ABF me dice que es positivo, entonces por acá se está dirigiendo. Entonces, cuando hay una incongruencia en ambos, es importante determinar hacia dónde se está desviando el eje. Si ambos son positivos, el eje está normal. Así de simple. Y es más, hasta no me molesto en decir exactamente en cuál está el eje. Con que ustedes sepan esto, simplemente es importante, porque ya estoy descartando ciertas patologías cardíacas a determinar nada más el eje. Si ambos son negativos, está en el cuadrante indeterminado, que sería este, cuadrante superior derecho. La causa más frecuente de que se encuentre en el eje indeterminado, en el cuadrante superior derecho, entre menos 90 y menos 180 grados, ¿no? Es que el EKG está mal tomado. Justamente la causa más frecuente es EKG mal tomado. Y en algunos casos puede haber una hipertrofia de ventrículo derecho severo, o en ciertas taquicardias, sobre todo las taquicardias malignas como las taquicardias ventriculares, que por excelencia es un criterio, yo puedo encontrar sobre todo el eje indeterminado, ¿no? Entonces, si es que D1 es positivo, es que mi derivada de 1, mi QRS, mi derivada de 1, tiene un componente de una deflexión más positiva, mi eje se está yendo hacia la izquierda. No, se está desviando un poco hacia la izquierda. Y si fuese al revés, si fuese negativo en D1 y positivo en ABF, se va hacia la derecha. Entonces ese es el primer paso que ustedes tienen que terminar. Primero determinen el paso hacia dónde está el eje cardíaco. Después de determinar esto, si ustedes en este caso no lo encuentran dentro del eje normal, pueden utilizar el tercer paso. Sería la derivada isoeléctrica. Aún no les explico el segundo paso, pero ya vamos a llegar ahí. Sobre todo el tercer paso me permite determinar exactamente en cuál es el eje exacto, ¿no? El eje exacto en donde se encuentra mi corazón. Yo determino la derivada isoeléctrica y la definición justamente de la derivada isoeléctrica es que yo voy a ver un QRS en que la sumatoria de la deflexión positiva y negativa es igual a 0. O lo más cercano a 0. Lo más cercano a 0. ¿Qué significa esto? Yo veo los QRS justamente en las derivadas frontales. Otra cosa muy importante que mencionar. Para determinar el eje, yo voy a ver las derivadas frontales. En ese caso, las bipolares y las monopolares. En castellano, D1, D2, D3, AB, AB, AB. No voy a ver las precordiales, solamente me voy a enfocar en estas. Entonces, voy a ver el QRS justamente, mi complejo QRS en estas derivadas. Ya las estoy chequeando. Entonces, la deflexión positiva y negativa, la sumatoria de estas tiene que ser 0 o lo más cercano a 0. A veces nunca voy a encontrar que la sumatoria de estas sea totalmente 0. Acá predomina más el componente positivo, acá totalmente positivo, acá más positivo, acá totalmente negativo, acá es totalmente positivo, y miren a BL. Esto es lo más cercano a 0.
Si es que yo sumo el número de cuadraditos, 3 cuadraditos hacia arriba, 3 cuadraditos hacia abajo, simplemente lo sumo, en este caso positivo con negativo se restan y va a quedar 0. Entonces, yo sé que mi derivada ABL usualmente está en 30 grados, está en menos 30 grados. Eso ya me lo sé de memoria. Entonces, tengo que determinar la perpendicular de esto. Y para eso sí es importante determinar el primer paso. Sacar una perpendicular es sacar un ángulo de 90 grados. En este caso, si estoy en menos 30 grados, mi perpendicular simplemente es sacarle un ángulo de 90 grados. Yo voy a sumarle de menos 30 a 90, y en este caso mi eje estaría en 60 grados. Y ustedes miran, pero doctor, ¿por qué está dibujando la perpendicular hacia esta zona y por qué no lo estoy dibujando hacia acá? No, porque también puedo sacar un ángulo de 90 grados acá, ¿no? Pero para eso es la importancia de que ustedes hagan el primer paso. Determinar en dónde está el cuadrante. No, si yo veo que mi D1 es positivo y mi ABF también es positivo, entonces ya sé que está dentro del cuadrante normal. En este caso, puedo decirle que ya está normal. Pero si yo quiero ser preciso, yo quiero decir en cuánto está el eje, entonces simplemente saco la derivada de su eléctrica. Y la perpendicular la voy a dirigir hacia el cuadrante en donde yo lo he encontrado. Yo no lo he encontrado en el cuadrante indeterminado. No lo he encontrado entre menos 90 y menos 180. Lo he encontrado entre 0 y 90. Entonces ahí es donde yo voy a dibujar mi perpendicular. La forma práctica para poder yo determinar mi eje, ¿no? Y acá hay algunas causas de justamente de desviación del eje extremo, desviación extrema del eje, en este caso los extrasístoles, ciertas hipertrofias ventriculares como ya he mencionado, pero la causa más frecuente de que hay una desviación extrema o que eso es lo sinónimo de decir indeterminado, es que el EKG está mal tomado. Y para esto también es importante mencionar ciertos problemas que hay dentro de la conducción eléctrica cardíaca. El eje me va a determinar de forma indirecta, sobre todo si es que hay la presencia de bloqueos, o en este caso bloqueos de los fascículos de la rama izquierda. Y para eso va a venir el paso 2, no les he mencionado. Miren el primer trazado que está arriba a la izquierda, justamente este primer trazado. Vamos a ver que el QRS es positivo en D1 y es totalmente negativo en AB. Nuestro primer paso me diría, está positivo en D1, está negativo en AB. Yo construyo mi plano cartesiano y digo, D1 es positivo, ABF es negativo. Entonces, se está desviando hacia la izquierda. Está en este cuadrante. Estoy en el cuadrante entre 0 y menos 90 grados. Mi segundo paso es justamente, se aplica cuando estoy en este contexto, cuando estoy entre 0 y menos 90 grados. Justamente es determinar si hay hemibloqueo anterior izquierdo. ¿Y qué significa esto? La rama izquierda tiene dos fascículos, un fascículo anterior izquierdo y un fascículo posterior izquierdo. Acá no hablamos nada de deriva de rama derecha, solamente hablamos de las desviaciones del eje hacia la izquierda, ¿no? Entonces, cuando hay un daño en esta zona, mi eje se va a desviar más hacia la izquierda. Y es por eso la importancia de determinar si es que hay hemibloqueo anterior izquierdo. ¿Cómo lo determino? Si ya sé que es negativo en ABF y positivo en D1, simplemente veo dos derivadas más, D2 y D3. Si ambos son negativos, listo, ya di con el diagnóstico de un hemibloqueo anterior izquierdo. Doctor, yo encuentro una discordancia, D2 es positivo, D3 es negativo o viceversa, este es negativo y este es positivo. Listo, no me hago problemas, hago el tercer paso para determinar el eje. Y punto. Esta es una forma rápida para poder determinar si hay un hemibloqueo anterior izquierdo. Eso me interesa en la práctica diaria, sí. Si yo encuentro un paciente que normalmente no tenía ningún problema cardíaco,
no tenía ningún antecedente y viene por dolor torácico, yo le encuentro un hemibloqueo anterior izquierdo y ya estoy encontrando que hay una falla acá, que hay un problema estructural, que hay un problema dentro del sistema de conducción eléctrico cardíaco. Si es que eso yo lo apoyo con síntomas de que le falta el aire, está con tos, le encuentro tal vez al examen físico ingurgitación yugular, congestión sistémica, con edema, reflujo patoyugular, ya estaría hablando de una probable insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, el electrocardiograma también me ayuda para eso. No, desde el electrocardiograma ya estoy viendo justamente si es que tiene ese tipo de problemas. Entonces, en este claro ejemplo, nosotros podemos ver que el QRS en D2 tiene más componente negativo y en D3 también tiene más componente negativo. Este es un diagnóstico de un hemibloqueo. Entonces, de forma contraria a esta, también puede haber un bloqueo del fascículo posterior izquierdo. Puede haber un problema acá. Y para eso es el segundo ejemplo que les he puesto. En este caso, para que ustedes lo puedan determinar, primero es que el eje debe estar desviado hacia la derecha. A la derecha. Entonces, D1 tiene componente negativo y acá BF tiene componente positivo. Listo, mi eje está entre 90 y 180 grados. Y otro punto a favor para el bloqueo de este fascículo es que justamente haya la morfología, que simplemente los voy a mencionar. La morfología QR en la derivada de 3 y RS en la derivada ABL. No. De forma contraria, si ustedes se dan cuenta en el ejemplo de arriba, es al revés. Hay RS en D3, como pueden darse cuenta acá. Es una R pequeña y una S grande. Y hay un QR en ABL. Entonces, esta morfología también es importante para poder confirmar mi diagnóstico de un hemibloqueo anterior izquierdo. Y acá, por ejemplo, de un hemibloqueo posterior izquierdo. Luego de estimar mi eje cardíaco, es importante que yo evalúe la morfología de mi onda P. Entonces, para eso tengo que ver la activación de mis aurículas, que luego va a seguir de mi nodo auriculoventricular, mi QRS y sobre todo la repolarización. La aurícula tiene dos momentos. Obviamente, primero se va a despolarizar la aurícula derecha y luego la aurícula izquierda. Y es por eso que la onda P tiene que verse sobre todo en las derivadas de 2 y B1. Esas son las mejores derivadas para que ustedes puedan ver la onda P. Ya terminaron el ritmo, perfecto. Ahora vean la morfología. ¿Cómo está la morfología de la onda P en D2 y cómo está la morfología de la onda P en B1? Sobre todo, B1 tiene esta característica. Lo normal es que en B1 la onda P sea bifásica. Tiene un componente positivo debido a la aurícula derecha y un componente negativo debido a la aurícula izquierda. Eso es lo normal. Acá lo que yo quiero que ustedes se lleven es lo normal. Primero identifiquen lo normal para que luego se den cuenta lo anormal, ¿no? Entonces primero se enfocan en qué es encontrar lo normal. Ustedes ya descartan, y si es que no lo encuentran normal, ya saben que hay un problema en la conducción eléctrica cardíaca. Entonces la mejor forma de ver la onda P, sobre todo es en la derivada de 2 y en B1, ¿no? Sobre todo una adecuada amplitud. Y es por eso que es importante que ustedes tengan en claro también el valor normal de la onda P, ¿no? Una amplitud normal de la onda P, sobre todo en la derivada de 2, es que sea menor de 0.25 milivoltios, que vendría a ser lo mismo de menor de 2.5 milímetros o 2.5 cuadraditos, ¿no? Cuadraditos pequeños. 2.5 cuadraditos pequeños. Que sea menor de eso, ¿no? En altura. Y en la altura o amplitud, ¿no? Que es lo mismo, altura. Y en duración que sea menor de 0.12 segundos o 120 milisegundos. O, en castellano, 3 cuadraditos pequeños. Si es menor de 3 cuadraditos pequeños, si es menor de 2.5 cuadraditos pequeños de altura,
Entonces yo estoy con una onda P normal. Obviamente las excepciones a esto me van a decir patologías sobre esta, ¿no? Si yo lo encuentro muy alta, estaría hablando de un crecimiento de aurícula derecha, ¿no? Crecimiento. No hablamos del término dilatación acá. Dilatación es un término ecocardiográfico. O sea, tendría que hacerle una ecografía en el corazón al paciente para decir si es que está dilatado. En el electrocardiograma hablamos del término crecimiento. Entonces, si es que fuese muy ancho, estaría hablando de un crecimiento auricular izquierdo. Este sería un crecimiento auricular derecho y este sería un crecimiento auricular izquierdo. Y en algunos casos yo podría encontrar ambas patologías coexistentes, ¿no? Pueden encontrar también que no solamente es ancho, sino también es alto. Ahora, también es importante que sepan ver en qué derivadas, cuáles son los criterios de la normalidad también. Sobre todo en D2, vuelvo a repetir, hablando de tiempo, tiene que ser de menos de 120 milisegundos, que vendría a ser 0.12 segundos, ancho. En cuanto a altura, menor de 2.5 milímetros o menor de 0.25 milivoltios, ¿no? Ese es en D2. En B1, por eso es que he puesto esta imagen de acá también, porque es importante ver la morfología en B1, es que acá lo que hallamos es justamente una patología como el crecimiento auricular izquierdo a través del índice de Morris. Si es que la parte negativa, en este caso de la parte de la aurícula izquierda, es muy profunda, en este caso mayor de 1 milímetro de profundidad, y sobre todo esa parte negativa tiene un ancho mayor de 0.04 segundos o un cuadradito pequeño. Estoy hablando de un criterio de crecimiento auricular izquierdo. No. Entonces, el componente negativo en B1 no debe ser menor de 1 milímetro de profundidad. Y sobre todo el componente positivo, la altura de esto, tiene que ser menor de 1.5 milímetros de altura. Esto se aplica en B1. Eso es lo normal. Esto es lo normal en D2 y esto es lo normal en B1. Y acá tenemos un bonito ejemplo de crecimiento de ambas aurículas. Me voy a ver a D2 o me voy a ver justamente todo el trazado de D2 largo. Miren la altura de esta onda P. Parece un QRS. Está tan alto que parece un QRS. Pero justamente tiene una altura de más de 3 cuadraditos. Acá estaría ya hablando de un crecimiento auricular derecho. Y miren B1. Miren la profundidad o la deflexión negativa de B1. Es más de 1 milímetro. Y el ancho también es más de un cuadradito pequeño. En este caso tendría un Morris positivo, por lo que también tendría un crecimiento auricular izquierdo. Conclusión, crecimiento biauricular. Es un caso de vida real. Luego de determinar la morfología de la onda P, es importante que ustedes midan el intervalo PR. Entonces, el intervalo PR va desde, para empezar, intervalo es la sumatoria de una onda más segmento. Y en este caso, el intervalo PR sería la onda P más el segmento PR. Y se mide desde que empieza la P hasta donde termina el PR. Acá yo voy a hablar sobre todo de la excitación del nodo sinusal hasta que llegue a las fibras de Purkinje. No. Tiene todos esos componentes, donde pasa la electricidad a través del nodo, de las de His, de justamente las ramas, hasta llegar a las fibras de Purkinje. Todo este componente me va a indicar mi intervalo PR. Y la duración normal es de 0.12 a 0.2 segundos. Y esto en matemáticas es un intervalo cerrado, no es un intervalo abierto. ¿Por qué lo menciono? Porque sí es importante mencionar. Si es menor a esto, yo estoy hablando de preexcitación o síndrome de preexcitación.
Si es mayor a esto, no mayor igual a, mayor a esto, estoy hablando de los famosos bloqueos auriculoventriculares. Por eso que es importante que ustedes tengan en claro qué es un PR normal. Si es que estoy entre 0,2 a 0,2 segundos, ya tengo un PR normal. Y justamente haciendo ya, hablando de generalidades, y esto ya lo podríamos hablar en otra clase, pero simplemente haciendo un adelanto, si es que yo mi PR lo encuentro en menos de 0,12 segundos, estoy hablando de las famosas del síndrome preexcitación. Y acá tenemos 3 ejemplos clásicos: Wolff-Parkinson-White, el Long-Gannon-Debye y el Mannheim. Solamente a modo de teoría para que ustedes lo sepan. Y si es mayor de 0,12 segundos, estamos hablando de los famosos bloqueos auriculoventriculares. ¿Y quién es el principal protagonista acá? Es el nodo auriculoventricular. No, el nodo AB. Y tienes bloqueo de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. El de segundo grado se subdivide en 4. Solamente los voy a mencionar. No voy a dar detalles de cada uno de ellos. Tengo el MOVITZ 1, el MOVITZ 2, el 2.1 y el de alto grado. Y el de tercer grado también se llama bloqueo completo o disociación, con el componente de disociación auriculoventricular. Pero eso ya es un tema de otra clase. Simplemente lo menciono para que tengan en claro la teoría de esto. Luego de medir el intervalo PR, es importante medir justamente el complejo QRS. Y el QRS tiene 3 fascículos justamente o tiene 3 ondas, mejor dicho. Tiene 3 ondas por 3 fascículos. Un fascículo que se va hacia el septum, otro que se va hacia la punta del corazón y otro que, bueno, no es un fascículo, pero que al final, luego de despolarizar la punta, va a tener que irse hasta las bases. Justamente las bases son estas. La base del corazón o la base de los ventrículos es justamente debajo de la unión auriculoventricular determinada por los anillos, ¿no? El anillo mitral y el anillo tricuspidio. O la válvula mitral y la válvula tricuspidia, como para que sea más interactivo esto. ¿No? Entonces, hay un vector que se dirige justamente hacia el septum, ¿no? Un vector que se dirige de esta forma, extrapolando esto. Luego se va a ir otro, la sumatoria de vectores, hacia la punta del corazón, y otro que se va a ir justamente hacia la base. Recordando de que nuestro eje va de esta forma. Nuestro eje normal va de esta forma. Recordando física básica, si es que yo sumo vectores, si es que yo encuentro un vector que se opone a otro, yo voy a tener justamente una deflexión en mi electrocardiograma, una deflexión negativa. Teniendo en cuenta que la primera deflexión negativa se llama onda Q. Esa es la definición de onda Q. La primera deflexión negativa se llama onda Q, seguida de una onda R, perdón, debido a que este vector se dirige de la misma forma que el eje eléctrico cardíaco, puede tener una R alta. Y luego se va a dirigir la electricidad de la punta hacia las bases, ¿no? Generando este otro vector que se va a oponer teniendo una onda S. Una onda S, que en este caso va a ser la segunda deflexión negativa en adelante. Se va a llamar S. Entonces, si yo tuviese este complejo, por ejemplo, esto sería una Q, una R, S, S'. Esto no puede llamarse QQ, Q'. No existe la Q'. En este caso sería una onda Q, si es que fuese la primera deflexión negativa, ¿no? R, una Q, una R, una S, S', S'.
por así mencionar. De por sí esto no es un QRS normal, se llama QRS fragmentado. Pero si yo tuviese este ejemplo, acá no hay una onda Q, simplemente sería un complejo RS. ¿No? Entonces es importante mencionar no solamente la despolarización, sino también la morfología del QRS. Y esto es justamente lo que ya había mencionado, ¿no? Usualmente el QRS normal es que tiene que tener un ancho menor de 0,2. 0,12 segundos casi siempre se aplica para casi todo el trazado. PR menos de 0,12, estoy hablando de una preexcitación. Un QRS menor de 0,12 es normal y mayor de estos sería patológico en este caso. Un QRS ancho, estaríamos hablando de los famosos bloqueos de rama, ¿no? Lo normal es que sea un QRS estrecho o angosto, ¿no? Un QRS angosto, menor de 0,12 segundos o 3 cuadraditos pequeños. Y estos son los valores para la edad de la normalidad. Hmm. Parece que hay un problema para poder pasar la diapositiva. Ya. Luego de justamente mencionar y medir el QRS normal, que es menor de 0,12, es importante que tengan en claro sobre todo ciertos aspectos, encontrando si es que el QRS es de bajo voltaje o si es que no hay una buena progresión, ¿no? Estos son los criterios para mencionar complejos de bajo voltaje y estas son justamente todas las características que yo puedo encontrar en el contexto de un EKG con una definición exacta de complejos de bajo voltaje, ¿no? Que en las derivadas de miembros, la sumatoria tanto de la deflexión positiva como negativa es menor de 5 milímetros. O sea, mi QRS literalmente en altura, por ejemplo, 1 milímetro, otro en profundidad 1 milímetro, la sumatoria de esto sería 2 milímetros. Cumple con el criterio de que sea menos de 5. En extremidades, en precordiales sería menor de 10 y también hay un pequeño criterio de Carroll que también se puede extrapolar para que podamos definir totalmente el criterio de complejo de bajo voltaje. En cuanto a la progresión de la R, usualmente en las derivadas precordiales yo voy a ver que la R va a ir incrementando en altura y va desapareciendo la onda S. Entonces, si es que yo veo que va a la inversa, lo más probable es que yo puse malos electrodos, ¿no? Y en ese caso, si es que yo no veo una buena progresión de la onda R, sobre todo la mitad, desde B3 en adelante, simplemente se consideraría como un criterio de mala progresión de onda R y hay varias causas que me pueden generar esto, ¿no? Entonces, si es que yo no veo una buena progresión de onda R, eso es anormal. Y acá es importante que ustedes determinen lo anormal. Luego de determinar la morfología del QRS, es importante ver la morfología de la S, sobre todo de la repolarización. Entonces, ya les he explicado justamente cómo determinar el punto J. Tienen el segmento TP, tienen el PR y también tienen que el inicio de tu QRS, ahí es donde debe terminar. Y es ahí donde empieza tu punto J, ¿no? Es un método más fácil y sencillo para poder determinar dónde está el punto J y así determinar si es que hay una elevación del segmento ST o no. Sobre todo es importante mencionar que elevación del segmento ST, ¿no? Elevación del segmento ST es una definición muy compleja. Simplemente es que tiene que ser mayor o igual a 1 milímetro del punto J y esto puede ser aplicable en cualquier derivada
tiene que ser mayor de 1 milímetro del punto J en al menos 2 derivadas continuas. Por ejemplo, yo lo encuentro en D2 y también en D3. O lo encuentro en B1, B2. O B4, B5. Así, etcétera, ¿no? Derivadas continuas, ¿no? Este criterio es aplicable en cualquier derivada, pero hay una gran excepción. La excepción es B2, B3. Para B2, B3 tiene sus propios criterios, sobre todo si es varón o si es mujer. Si es mujer no se hace problemas, usualmente mayor de 1.5 milímetros de altura. Milímetros, ¿no? O 0.15 milivoltios, que es lo mismo. Y si es varón va a depender la edad. Si es menor de 40 años o si es mayor o igual a 40 años. En este caso acá tendría que ser mayor o igual a 2.5 y acá mayor o igual a 2. Acá igual, mayor o igual a 1.5. Para determinar solamente la elevación del ST en estas dos derivadas, porque casi siempre hay elevación del ST en estas dos derivadas. En un EKG normal hay elevación del ST en estas dos derivadas. Eso es lo normal. Por ejemplo, acá tenemos un caso de un paciente varón de 58 años que viene por dolor torácico opresivo típico de una hora de evolución. La presión está normal, tiene algunos crépitos, está saturando normal, y lo que más me llama la atención en este electrocardiograma es justamente esto, ¿no? Esto no es normal. Antes de ponerse a leer de forma sistemática, simplemente tienen que dar una ojeada rápida y vean qué es lo más grosero, lo más raro, lo que más les llama la atención. En este caso, esto es una elevación del ST en derivadas B2, B3, también en B4. Entonces estamos hablando justamente de la cara septal, por B1, B2, en este caso solamente agarra B2, y de la cara anterior. Esto es justamente un infarto de cara anteroseptal. Por eso sí es importante determinar que el eje, sobre todo, perdón, que el segmento ST sea isoeléctrico, ¿no? Lo normal es que el segmento ST sea isoeléctrico. Puede estar elevado en B2, B3, pero tiene sus propios criterios para determinar que hay una elevación del ST en esas dos derivadas. Y estas son las causas de elevación del segmento ST. No solamente todo es isquemia, no todo es infarto. Puede haber elevación del ST en hipertrofia ventricular izquierda, en bloqueo completo de rama izquierda. Es un listado de 15 causas que me he matado buscando para que ustedes puedan tener justamente como base teórica que no solamente hay elevación del ST en infarto, sino también puede expresarse en todas estas patologías, ¿no? Brugada, pericarditis, angina perismetal, aneurisma de ventrículo izquierdo, el ST juvenil, en algunos casos congénitos, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, hipotermia, ¿no? La famosa onda de Osler, trastornos hidroelectrolíticos por hipercalemia severa, la miocardiopatía hipertrófica, embolismo pulmonar y la hipoglicemia también me da elevación del ST. Entonces, son causas muy importantes que ustedes tienen que saber. Una vez que haya determinado que esté normal mi segmento ST y haya descartado las patologías, justamente la onda T es importante mencionar de que debe ser positiva en todas las derivadas, excepto una VR. Pero puede haber excepciones, sobre todo en las derivadas T3B1 de forma aislada, en corazones verticales, en mesocardia, incluso muy pocas veces en dextrocardia, pero realmente en corazones verticales yo puedo encontrar de forma aislada la onda T negativa en esas dos derivadas, ¿no? De D3 y B1. Y excepcionalmente puede ser de B1 hasta B3 negativas, siempre y cuando sea niño, sea un paciente obeso, en hasta el 25% de mujeres y sobre todo de raza afroamericana, ¿no? Para hablar de una onda T normal, ¿no? Puedo encontrarlo negativo en esa zona. Si es que yo encuentro una onda T, por ejemplo, en B4, B5, B6, esto es anormal. Si yo la encuentro en D1, es anormal, ¿no? Entonces, si es que yo veo T negativas en D1, sobre todo D1 a BL, es anormal. B4, B5, B6, una onda T negativa es anormal.
Si es que el paciente no es niño, no es obeso, no es mujer de raza negra, entonces si tiene una onda T negativa en estas derivadas de B1, B3, también es anormal, ¿no? Primero identificar lo normal de lo normal. Y finalmente, es importante que ustedes midan y corrijan el intervalo QT. El intervalo QT justamente es la sumatoria del complejo QRS, la onda T, el segmento ST, ¿no? Todo este intervalo, desde que comienza la despolarización ventricular hasta donde termina la repolarización, desde donde comienza la despolarización y la repolarización. Justamente es un valor muy importante porque yo puedo determinar ciertas patologías, sobre todo el riesgo de que el paciente pueda presentar una taquicardia ventricular, sobre todo la famosa torsada de Pointes, ¿no? Y les brindo de forma práctica la calculadora SEAMUC para que ustedes puedan determinar el QT corregido. Lo normal es que sea de 360 a 440 milisegundos, que es lo mismo decir 0.36 a 0.44 segundos, ¿no? Y hay varias fórmulas para poder calcularla, ¿no? La fórmula de Bassett es la más usada. La fórmula de Bassett tiene sus limitaciones, sobre todo tiene que ser determinada en pacientes que tienen una frecuencia cardíaca en 60 y 100, ¿no? Si es por debajo de eso, se utiliza otras fórmulas como Friderica, y si es mayor de esto, Friderica. Si es menor de esto, se podría usar Framingham, por ejemplo. No, valores limítrofes entre 440 y 460 en varones y 460 a 480 en mujeres. Ya estaríamos hablando de una cercanía a un QT normal, ¿no? Y ya por encima de 500 milisegundos es un valor crítico para mencionar que el paciente tiene alto riesgo de presentar torsada de Pointes. La calculadora SAMUC es fácil de utilizar, simplemente tengo que colocar el QT medido, pero en este caso en milisegundos. Si es que me salió 0.36, por ejemplo, cuento el número de cuadraditos que hay desde que comienza mi QRS hasta el término de mi onda T. Esto lo voy a multiplicar por 0.04, porque cada cuadrito pequeño es 0.04 segundos. Entonces, ese valor lo transformo acá a milisegundos. Y acá coloco la frecuencia cardíaca normal, ¿no? Entre R y R, ¿no? Que ya lo he calculado con la otra fórmula, ¿no? De 1500 entre el número de cuadraditos. Y la calculadora me va a lanzar justamente un intervalo. Es importante que determinen cómo calcular el QT también, ¿no? Tengo que yo determinar justamente primero la derivada. ¿En qué derivadas yo la voy a buscar mejor el QT? En la derivada D2, en B5 y en B6. Esas son las mejores derivadas para determinar el intervalo QT. ¿Cómo yo lo mido? Listo. Ya cogí justo este QT. Entonces, en mi fórmula práctica, es importante que ustedes determinen esa tangente. ¿Por qué es importante determinar la tangente? A veces ustedes van a encontrar una onda así. Entonces, primero determinen una tangente, y la tangente se determina de la intersección de justamente la deflexión negativa y mi línea isoeléctrica. Hasta ahí es donde yo debo medir mi QT. Acá tenemos un ejemplo claro. Esto no se mide, esto no cuenta como QT. Simplemente sería la tangente de esta. La intersección con la línea isoeléctrica. Ya, ahí es donde yo estoy cogiendo mi QT. Ese es mi QT real. ¿Por qué? Porque si es que yo lo mido hasta acá, podría sobreestimarlo y pensar que el paciente está en riesgo de tener un intervalo QT largo, ¿no? Entonces, sí es importante mencionar esto. Y para efectos prácticos de la fórmula, el RR no se va a medir desde el primer QRS en el que yo medí mi QT, es del RR anterior, ¿no? Desde el RR anterior es de donde yo estoy sacando mi intervalo R. Entonces, simplemente yo mido mi QT acá, voy a dividirlo entre la raíz cuadrada de mi RR. Y esta es mi fórmula de Bassett para determinar mi QT corregido. Y así saber si está prolongado o si está corto, ¿no? Como mencionaba, de 100 a 100, de 60 a 100, Bassett. Más de 100 latidos por minuto se sugiere Fridericia, ¿no?
y Framingham para valores incluso menores de 60, incluso en algunos más de 100. Pero se prefiere más de 100 Friedrich. Y este es un ejemplo de la vida real, lo que ha pasado justamente en el hospital donde estoy trabajando. Era una paciente con una disfunción tiroidea por una tirotoxicosis. Se encontraron que en algunos casos de tirotoxicosis puede haber QTs prolongados, ¿no? Pero el QT prolongado de esta paciente fue totalmente farmacológico, ¿no? Debido a que le habían brindado amiodarona, estaba con fluconazol, también tenía carbonato de litio, tenía aproximadamente 5, incluso hasta 6 fármacos que prolongaron el QT. Hay fármacos que pueden producir justamente eso y desencadenar lo que ustedes ven acá, ¿no? La torsada de puntas o torsada de pointers. Esta arritmia maligna la llevó a un paro cardíaco y menos mal sí salió. Sobre todo el tratamiento fue de sulfato de magnesio acá. Después de haber recibido el sulfato de magnesio en esta paciente, podemos medir claramente lo que podemos ver acá, un QT en 680 milisegundos. Muy, muy largo y y es muy importante que ustedes tengan claro esto. Y eso sería todo. Agradezco mucho esta breve exposición. Bueno, ha sido un poco prolongada. Electrocardiograma, para mencionar justamente todos los aspectos básicos, no es tan corto, por así decirlo. He tratado de apretarlo lo más resumido posible realmente, para que ustedes puedan determinar lo normal y así puedan descartar lo anormal. Entonces, si tuviesen algunas preguntas, estaría atento a escucharlas. Aníbal, sinceramente te agradecemos, ¿no?, por la gran exposición que nos has hecho. También de parte de todos los colegas que están presentes y también de los alumnos, te agradecemos. Y sinceramente, buenos tips, ¿ah? Muchas gracias, Aníbal. ¿Listo? Gracias.